attack. En el caso de heartless, que es el que hereda de forma privada, heartless, puedo ejecutar el constructor, o sea, puedo instanciar, pero no puedo acceder a attack, porque como attack era público, pero heredé de forma... ¿Cuál es? Heartless. Pero heredé de forma privada, ahora dentro de heartless, ataque es privado. Y como ataque es privado, no se puede acceder a través de instancia. Vamos con el que sigue, el que es público. Pues es transparente, tanto puedo instanciar como puedo acceder a través de instancia. ¿Sí? Eso se mantiene de forma transparente. En el caso del Unburst, que hereda de forma protegida, ahí sí puedo instanciar, pero tampoco puedo heredar. Tampoco puedo acceder por instancia. ¿Por qué? Porque ahora attack sí se puede acceder, pero solamente por la misma clase ¿o por qué, chavos? ¿Por misma clase o por qué? Nadie. No se preocupe, vamos a manejar el tema lo más cómodo posible. Si no me contesta nadie, no voy a dar repaso la próxima semana. Muchas gracias, Cecilia, salvaste el grupo. ¿Sí? Contéstenme, chavos. Lo único que necesito de ustedes es tener mínimo retroalimentación de su parte porque yo nomás veo una pantalla. Entonces yo les voy a preguntar, les voy a explicar con todo el gusto del mundo y ver las maneras imposibles en las que puedo hacerlos entender, pero denme retro, sí, mínimo para ir viendo que mínimo entienden. Aunque me escriban todos que sí, escríbanme que sí, no les cuesta mucho, ¿ok? Digo, en el caso de la clase les veo sus caras, ¿verdad? Y ahorita no puedo verlos. No puedes contestar, bueno, va, uno que no puede contestar porque está grabando. No pasa nada. Pero mínimo hay otros 32 en teoría que pudieran estar contestando. Entonces, bueno, chavos. Y básicamente el delete. Aquí, si ven todo el ejemplo del main 1, realmente fue solamente un repaso. ¿Sí? Todo el mundo entendemos esto del main 1. Es fundamental que comprendas esto para poder entender todo lo que vamos a ver de polimorfismo en esta clase. Entonces, ahorita todo el mundo lo entiende. No hay nadie con dudas de esto que vimos. Todo tiene sentido. Va. Muchas gracias a los que siguen mis indicaciones. Muy amables. Entonces, voy a tomar control A. Voy a comentar. Y vamos al segundo. Entonces, pasamos a los elementos en herencia. Ojo, aquí seguimos en herencia. Todavía no hemos entrado al tema de polimorfismo. ¿Sí? Yo les voy a avisar. Si no vamos a usar Protected, no, todo cool. O sea, Protected no lo vamos a usar, nada más necesito que entiendan por qué, o sea, para qué es. Pero la realidad es que la herencia en Protected es la que les digo que no usen. Sí, es justamente lo que les digo que no usen, la herencia en Protected. Porque ni proteges lo que es privado, ni expones lo que es público. Entonces, literalmente estás en contra de todos los especificadores al momento de heredar en Protected. Se vuelve redundante eso. Profe, una disculpa, es que como uso Discord navegador, tengo abierta la pantalla compartida. Ok, no te preocupes. Ok, muchas gracias, Cecilia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte? Los miembros con tipo de acceso protected pueden ser accedidos únicamente en dos ámbitos, misma clase y clase heredada, ¿sí? Esto aquí está muy sencillo realmente. Tenemos la misma clase, pero aquí le agregamos el que pueda heredar solamente a través de herencia, ¿sí? Este atributo. Si ves el resto, sigue siendo lo mismo, estos dos en privado y estos tres métodos en público, ¿sí? ¿Qué le heredamos? Que el enemigo tiene un target, tiene un objetivo que es Sora. Y todos los enemigos que partan del padre, si el padre quiere atacar a Sora, todo el mundo vamos a atacar a Sora. ¿Sí? Profe, entonces, ¿por qué existe Protected como especificador de herencia? Si lo hace redundante. Porque es un especificador. ¿Sí? Es que los especifica ahí, realmente tú puedes asignar un especificador a la herencia. Pero el que exista el especificador protected para herencia no es porque se creó para eso, sino porque se permitió utilizar especificadores al momento de heredar. ¿Sí? Es más que nada eso. Uh-huh. Va. Entonces, retomando ese tema, ahorita, por lo pronto, lo único, el Protected fue creado para otra cosa. Es que el Protected, ojo, Protected fue creado para poder heredar parámetros. El que yo les estoy diciendo, ojo, Protected sí está bien. El que yo les estoy diciendo que está mal es... El que les estoy diciendo que está mal es este de aquí.
heredar protected. Porque pregunto, ¿para qué es protected? Para que se puedan heredar los parámetros. Entonces, ¿para qué quiero yo heredar en protected? Pónganse a pensar, si yo pienso en un parámetro que no quiero que se herede, lo pongo privado. ¿Sirve de algo esto? No. Si yo quiero un dato que se herede, lo pongo en protected. ¿Sirve este dato? No. De hecho, sirve este, público. Entonces mi duda es, ¿para qué quiero heredar en protected si lo público se va a poder seguir accediendo? Si lo privado no se va a poder acceder y si lo protected es redundante. Ya de por sí si es protected lo pasa al heredar. ¿Para qué quisiera yo transformar algo a que solamente se puede heredar? Ponte a pensar en la siguiente idea. Yo tengo al abuelo y el abuelo me dice, este dato es público y yo lo heredo en protected. Eso significa que digo, solamente a través de mi hijo, o bueno, en este caso padre, piensen en abuelo, padre, hijo, ¿sí? El abuelo dice que se puede acceder en público su atributo, el atributo A, ¿sí? El padre hereda de forma protegida, entonces dice, ese atributo A de mi padre solamente lo van a poder acceder a través de mi herencia. Y listo, ya nada más el padre y el hijo lo pueden acceder entre su herencia, pero ¿cuál es el problema ahí? Que en el abuelo es público. O sea, realmente ni el padre ni el hijo lo están protegiendo si el abuelo es el que lo tiene en público. Tú velo como si en una casa el padre y el hijo tuvieran llaves y cerraran, pero el abuelo abre la puerta todos los días. ¿Sí? O peor aún, más claro, imagínate que el abuelo te diera a ti, padre, te dice, nada más a ti te estoy confiriendo la llave de mi casa. Solamente la puedes compartir con tus hijos, en dado caso, ¿ok? Y él va, me voy a llevar esta misión, y él, muy bien, te vas, y luego va al parque y empieza a repartir llaves de su casa a todo el mundo. ¿Tiene sentido que te haya dado una llave a primera instancia y te haya dejado el encargo de que solamente a tus descendientes les pudieras dar la llave? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido, ¿sí? No tiene ni un solo sentido. Y eso es tener un elemento público que herede a través de Protected. Vámonos a la contraparte, tener un elemento privado. Ni siquiera lo vas a poder recibir como para ponerlo en Protected. No tiene sentido. Y el momento en el que tú quieres convertir algo a Protected, mi pregunta es, ¿por qué no entonces, en vez de convertirlo a Protected, no heredaste en público y desde un inicio era Protected, que es el caso de acá? Desde un inicio es Protected. No sé si ya queda más claro el por qué no tiene sentido heredar en Protected, pero sí el especificador Protected. Si el especificador Protected tiene sentido. Heredar en especificador de herencia Protected es el que no tiene sentido. No te preocupes, Cecilia. O sea, interrúmpeme lo que necesites con tal de que quede claro el tema. Sin problema alguno. No, hombre, gracias a ti. ¿Les parece bien que continuemos con el main 2? Ya quedó para todos mucho más claro el por qué mi comentario de que no lo usáramos. ¿Sí? Va, excelente. Entonces vamos a continuar. En el main 2, aquí obviamente era donde supongo que muchos habrán tenido ese de, pues, ¿qué está haciendo, verdad? Que es el que aquí sí tengo un elemento protected porque sí quiero que se herede, ¿sí? Pero no voy a estar jugando con el heredad en protected. O en este caso, en este ejemplo sí lo voy a hacer, pero para que entiendan, ¿verdad? Lo único que agregué con la clase pasada fue hacer esto, ¿sí? Fue lo único que agregué. Agregué un target que se va a estar heredando a través de las instancias. Ahorita, para que mantengas idea, estoy repitiendo las mismas clases. O sea, estoy a través de main 1, 2, 3 y 4. Voy a repetir Heartless, Nobody y Heartless, Nobody y Unburst, ¿sí? O sea, básicamente estos tres los voy a seguir repitiendo a través de los 4, para que no digas, la torre, ya me estoy aprendiendo un buen de nombres. No, tranquilo, son 3. Y el cuarto es Enemy. Y Enemy siempre va a ser el padre en todos estos ejemplos, ¿ok? Para que mínimo tengas esa certidumbre de que eso se mantiene. Pues un estándar, ¿verdad? No me gustaría decir la palabra nomenclatura porque no estamos haciendo en ese estilo o en ese tipo de... no es un cambio, ¿cómo se llama? El cambio no es pragmático, es el paradigma, no es un paradigma de cómo vamos a estar representando esta transición entre los diferentes códigos, ¿sí? Entonces, el punto al que quiero llegar es que la estructura se va a mantener, solamente voy a estar agregando, perdón, o añadiendo pequeños apéndices, ¿sí? O les voy a hacer pequeños appends a todo esto que corresponde. Entonces, bueno, ya que tienen esa noción,
Vamos a empezar con esta parte, que es básicamente el mismo código que el anterior, pero con un extra. Se acabó. ¿Sí? En resumen, mismo código, pero con un extra. ¿Cuál es el extra? Esto de aquí. Y continuamos. Yo tengo las tres herencias, pero esta vez no son directas, porque si le ven las anteriores nada más era vacío. ¿Sí? Si ven, esto realmente era una clase, pero la tenía vacía. ¿Sí? Ahora ya le estoy poniendo cosas. ¿Sí? Y en eso que le estoy poniendo cosas, estoy poniéndole que cada una va a tener un método que no tiene el padre. Si ven, ellos no tienen show target, pero el hijo va a tener un método nuevo, específico de él o de sí mismos, que se llama show target, que va a ser que a través de la herencia va a acceder a un atributo que le está pasando a su padre. Maestro, tuve un corte en el internet y ya no me deja entrar al canal de voz ni a la transmisión. Ya, eso se los hago el comentario a todos, les puede llegar a pasar a cualquiera. O sea, el celular tiene un límite de conexiones y cuando tú ya estabas no pasa nada, pero cuando entras, válgame, lo que pasa es lo siguiente. Tú tienes tu cantidad de conexiones y eres de entre los primeros 10, por ejemplo, o 20, y cuando se unen los últimos, como tú ya estabas, no pierdes sesión, pero cuando te quieres ya meter a una sesión en la que ya hay cierta cantidad, tu celular no te permite iniciar o siquiera cargar la cantidad de conexiones. No es lo mismo ir agregando una conexión a un pool de conexiones a querer entrar a un pool con 50 o 30 o 40 conexiones. Me explico, es muy diferente el tema de la carga de comunicación. Por si acaso no les genera mucho sentido, pues ya se los expliqué un poco, pero es un tema de POI, es de redes. O redes, ¿verdad? POI o redes, donde lo quieras aprender. Así que bueno, voy a continuar, chavos. Hasta ahorita todo claro, ¿verdad? Muy bien, voy a continuar. Entonces, la primera herencia, que es la de Heartless, hereda de Enemy de forma que, chavos, aquí no tengo escrito nada. ¿Qué tipo de herencia es? Exactamente, Carolina. Es privada, ¿sí? Entonces, como es privada, el elemento se está heredando de forma protegida. Entonces, aquí Show Target, les digo una vez, perdón, Show Target no. Aquí Show Target es público porque nada más existe aquí. Pero Target, este elemento nada más es privado. O sea, sí lo puedo usar en Show Target porque es la misma clase, pero no, o sea, Heartless no va a poder exponer más que. De hecho, lo único que va a poder exponer Heartless es Show Target y se acabó. ¿Por qué? Porque a pesar de que para el padre todo esto era público, heredó como privado. Entonces, dentro de la clase Heartless va a estar Set Health, Get Health y Attack, pero van a ser privados. ¿Sí? Entonces no se va a poder acceder. En el caso de Nobody, que hereda en público, no va a poder mostrar Target a otros lados, pero va a poder seguir heredando Target. ¿Sí? Va a poder mostrar Show Target, va a poder mostrar Attack, Get Health y Set Health. Y obviamente no va a poder mostrar Health y Base Attack. Porque ni siquiera se pudieron heredar porque desde el padre eran privados. Y llegamos al último, que es el Unburst, que hereda en protegido. No lo hagan. Ahorita lo tengo aquí por el ejemplo, pero no lo hagan. No es conveniente ni es viable. Me encanta. Es más, si yo te viera, que ya no va a ser el caso con muchos, pero si yo te hubiera visto a implementar esto en tu proyecto, te hubiera preguntado, por favor, enséñame, maestro. ¿Sí? O sea, quiero saber en qué lógica viste que era conveniente heredar en Protected para que genere algún tipo de valor agregado. ¿Ya? Que lo más probable terminaría en yo decirte por qué lo hiciste mal. Pero bueno, vamos continuando con este tema. Hasta ahí intuyo que todo el mundo lo va captando porque le quedó claro lo del main 1. Aquí simplemente estoy agregando un método que solamente va a tener el hijo. Y básicamente lo implemento. Tengo el que yo quiero hacer Heartless Shadows a una instancia de Heartless, que es el que hereda en privado. Sí, en privado. Y hago Show Target. ¿Se puede? Sí se puede, porque Show Target era público en todos. De hecho, por eso aquí no tengo nada comentado. Como Show Target, a pesar de que el elemento que está heredando ahorita está privado, ¿sí? En algunos casos, este método es público y realmente el que yo expongo es el método. Entonces, por eso puedo hacer todos estos. Hasta ahí, chavos, ¿alguna duda? Va, muy bien. Entonces, muchas gracias por responderme. Entonces va, entonces cerramos este de aquí. Yo con mi muletilla de entonces. Voy a intentar ya no decirla.
Las clases que heredan ejecutan el constructor del padre antes que el constructor de ellas mismas. De hecho, hasta aquí, chavos, hasta cierto punto sigue siendo herencia. Hasta el main 4 es donde vamos a ver polimorfismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Clase enemy tiene el target, tiene lo privado. ¿Qué le agregué, chavos? ¿Qué le acabo de agregar a la clase base? A la clase padre. ¿Qué le agregué? ¿Qué tema estoy viendo yo aquí? ¿Qué le agregué? Herencia ya había. ¿Qué le agregué? Constructores, exactamente. ¿Sí? En el ejemplo pasado, si vemos aquí, enemy tenía atributos privados, tenía 3 métodos públicos. En el segundo ejemplo tenía los mismos atributos privados, 3 métodos públicos, pero agregó uno protegido. Y en el caso del main 3, tenemos 2 privados, los 3 métodos públicos, el protegido y 2 constructores. ¿Sí? Ahí tenemos 2 constructores. ¿Por qué? ¿Por qué pudimos tener 2 constructores? Hay una palabra. Porque está evitada, ¿qué cosa? ¿La qué? A través de la sobrecarga, o sea, a través de parámetros, yo juego con la combinación de tipo, cantidad y orden. Con eso genero la sobrecarga, como menciona Cecilia, ¿sí? Y en base a ese resultado, evito la ambigüedad. Ojo, no me pregunten, díganme. Mejor que se equivoquen teniendo algún tipo de comentario asertivo, ¿sí? A que me pregunten. No me pregunten, díganme, ¿ok? Va, vamos a continuar. Entonces, aquí el punto final, chavos, es de que cuando yo instancié, si instanció directamente, ejecutó enemy. Y si no, big enemy. Pero dependiendo del valor, si es true o false, es si es un gran enemigo o no lo es. Continuamos y vemos las herencias. En esto, obviamente, ya quité el show target porque yo creo que ya quedó claro el ejemplo que te estaba queriendo dar. ¿Sí? En el caso de Heartless, cuando yo heredo, que es el que hereda como privado, yo tengo como público el constructor, o sea, voy a seguir manteniendo el que me puedas instanciar, y voy a poner, este es un Heartless. En el caso del Nobody, este es un Nobody. Y en el caso de que yo quiera, eso los enseñé en la clase pasada, el jueves pasado, lo que era el especificar qué constructor quiero usar de la clase padre. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? El yo manualmente especificar qué constructor quiero utilizar. Exactamente, con referencia a herencia. Este es un ejemplo. Aquí tenemos un problema, chavos. Entre comillas, porque fijamos que no lo sabes, que no te acuerdas. Fijamos. En el caso de Heartless, si yo hago esto, todos sabemos, es más, voy a poner un breakpoint aquí. No desactivé. Ah, canijo. Avast no está haciendo nada. Ya se habrá cansado. Muy bien. A ver, chavos, si enemy tiene an enemy has emerged y Heartless tiene an it's a Heartless, ahorita ¿qué creen que haya impreso la línea de comandos? Es an enemy has emerged and it's a Heartless. Exactamente como menciona Cecilia. ¿Por qué? Y como menciona Caro. An enemy has emerged and it's a Heartless. ¿Por qué? Porque desde que estoy haciendo esto, lo que voy a hacer es instanciar Heartless. Y cuando lea enemy, voy a decir, no puedo instanciar Heartless sin que exista un enemy. Voy a instanciar enemy. Y como aquí no viene un constructor en particular, ni viene una especificación automáticamente, instancia este. Entonces dice, an enemy has emerged. Y como ya se instanció, ahora sí procede a instanciar Heartless. ¿Qué hace Heartless? And it's a Heartless. Y básicamente me imprime esto de aquí. An enemy has emerged and it's a Heartless. An enemy has emerged and it's a Nobody. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que el padre, ¿sí?, de la clase padre se ejecutara un constructor que no fuera el default? Bien sencillo. En la clase hijo, al constructor le agrego, como mencionó Cecilia, la referencia herencia y pongo el constructor del padre.
¿Sí, chavos? Pongo el constructor del padre y que va a resultar que cuando lo ejecute, en el primero fue en an enemy, en el segundo an enemy y en el tercero a big enemy. Y es todo. ¿Sí? Hasta ahí, chavos. Dudas. Para ya pasar ahora sí al polimorfismo. Todo eso era un pequeño repaso porque son cosas que necesitas saber para el polimorfismo. Ya se me acabó el agua. Va, entonces vamos a continuar. Ya decía yo, dije, hay 4 mains, según yo había 5 y sí, son 5. Ya me estaba sacando y dije, ¿por qué son 4? Y estaba pensando si lo había ya reducido o le había dedicado el tiempo para hacerlo. Y dije, no, no hice nada de eso. Ya, son 5, chavos. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos con el cuarto, que en este como quiera, a pesar de ser el cuarto, es donde ya empezamos con polimorfismo. Primeramente, ¿qué se ocupa para polimorfismo? Esto es teoría, chavos. Las cosas que yo necesito para polimorfismo es primeramente herencia. Luego, un puntero. Luego, sobreescritura. Y finalmente, después de herencia, puntero y sobreescritura, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, que es una cosa que no conoces todavía. Muy entre comillas, fijamos que no vimos esto. Gracias por el spoiler. Pero sí, como menciona Cecilia, es virtual. Déjenme ya de una vez, como ya lo saben. Voy aquí, lo voy a editar ya de una vez. Listo, virtual. Y dije, pues bueno, voy a mantener el misticismo, ¿verdad? Del tema. Y Cecilia, déjame, le arruino el momento. Nada, no te quedas, estoy jugando. Sí, lo siento. No, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. No es la primera vez que alguien arruina mi sueño, nada te creas, es juego. Vamos a continuar. Entonces, de lo que nos arruinó Cecilia, no te creas. De lo que comentaba Cecilia, que efectivamente es lo de virtual, es justamente lo que a la otra pongo spoiler warning. Sí, va, ese fue error mío. Es clase, digo, no pasa nada. Entonces, vamos a ver más adelante lo que es virtual y cómo hace un cambio, una trascendencia, ¿sí? Primeramente quiero mostrarles que ahorita tengo una clase enemy con un protected Xora, con estos dos datos, con un solo constructor, porque ya no ocupo darles el ejemplo de enemy, y 3 métodos. O sea, la versión más sencilla que podemos tener de la clase enemy, ¿sí? De la clase padre. La voy a cerrar. Y tengo 3 herencias que ya son un poco más complejas. Y a esto, chavos, se le conoce como sobreescritura. La sobreescritura es básicamente lo siguiente. Déjenme acudo al buen Paint. La sobreescritura es la siguiente, chavos. Cuando yo tengo, por ejemplo, Heartless y Enemy, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo tengo Heartless y Enemy, no sé si les llegó a pasar por la mente el qué pasaría si yo repitiera un valor que tiene el padre en el hijo. Si yo tuviera un atributo en la clase padre, que obviamente sí se va a acceder y se va a heredar y lo que tú quieras, pero también la escribo en el hijo, a eso se le conoce como sobreescritura, ¿sí? Que es básicamente repetir una declaración de una clase padre en una clase hija. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo escriba, por ejemplo, health, de vida, lo que va a hacer es buscar de esta manera. Empieza con Heartless, que es el hijo, y luego lo busca por enemy. Si lo encuentra en Heartless, regresa el de Heartless. Si no lo encuentra en Heartless, es ahí donde va hasta enemy y lo regresa de enemy. No sé si queda claro de eso, chavos.
O sea, te lo pido a ti, si no te lo sabes, te lo pido a tu papá. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, chavos, lo que estamos haciendo, y pasa por Heartless. Sí, pasa, o sea, no pasa por... Técnicamente pasa por Heartless, pero porque Heartless es todo esto. Recordemos que Heartless tiene una instancia Heartless y tiene una instancia de enemy, pero la variable, todo esto, al final es Heartless. ¿Sí? A ti, José Luis. Entonces, lo que estamos haciendo es literalmente sobreescribir gran parte de todo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí es diciendo el health va a ser 30, no 100. El base attack no va a ser strike, va a ser jump. Mi método va a regresar la vida. El comentario, chavos, de por qué tengo que volver a escribir el get health es para que me regrese esta vida por este this health. ¿Por qué? Porque si yo utilizo get health y no está en el hijo, sino que nada más está en el padre, como tiene un this, me va a traer forzadamente, o sea, a pesar de que health exista, la torre hice un mugrero aquí. A pesar de que health exista aquí, si yo accedo a través de get health, lo va a encontrar acá y como el this apunta a esta dirección de memoria, voy a obtener el que esté aquí. ¿Sí? Por eso también estoy agregando el get health. ¿Ok? Y el base attack. ¿Por qué? Por lo mismo, para que utilice el base attack, pero el que tengo aquí. Y eso, chavos, lo repito, con nobody. Si bien ya heredo todos como public, ya quité lo de las variantes, que era para que entendieras. Pero el punto es de que ahora heredo con los tres, pero cambio cosas. O sea, este tiene esta vida y este salto. Este tiene 10 de vida y este ataque. Este tiene 50 de vida y este ataque. O sea, mini strike 50. Reversal 10 y Jump 30, cuando el del padre originalmente era Strike 100, ¿sí? Genero, y aquí viene un tema importante, chavos, el tema de polimorfismo. Polimorfismo es la particularidad de un objeto de poder tomar diversas formas siempre y cuando exista interrelación entre esa forma y sus contrapartes. O sea, básicamente la particularidad de un objeto en tomar diferentes formas, si quieres déjalo de esa manera, pero yo le añadí en que obviamente esto es polimorfismo en memoria. ¿Sí? Es básicamente que una instancia actúe como otra. ¿Cómo es eso? No sé si, y ojo, yo te comentaba que ocupabas herencia, que ya la hay, punteros, ¿por qué punteros? El polimorfismo es lo siguiente, chavos. El polimorfismo es que yo tenga un arreglo de enemies, de 100 enemies, pero de forma random, yo puedo hacer que un puntero de enemy pueda apuntar a la dirección de memoria de un Heartless, de un Nobody y de un Unburst. Me preguntas, profe, ¿sí lo creas? Sí, sí, sí los crea. ¿Sí? Todos y cada uno de ellos los crea. Los 100. Voy a bajarle, va. Voy a ponerle 5. Aquí genera los 5. Pero si ves, enemies, ¿qué tipo de dato es, chavos? Enemy. Ya que está, ¿a qué dirección está apuntando? A Heartless. ¿Cuándo habías visto hacer algo así? ¿Cuándo habías creado un puntero que apuntara a una dirección de memoria que no es de su mismo tipo de dato? Ahí estamos rompiendo una regla de los punteros, ¿no? Porque enemy está apuntando a una dirección de memoria de Heartless. Y Heartless no es enemy, ¿o sí? Te voy a explicar porque sí funciona. ¿Por qué te confundiste feo? Lo que estás viendo ahorita, lo de que puedo apuntar a algo que no sea del mismo tipo de dato. Ah, no te preocupes, justamente lo que voy a explicar. Aquí, de hecho, no he roto con la regla de los punteros. Lo que pasa es lo siguiente. Esto de aquí, duda, chavos, es la instancia de un enemy. Pregunto, ¿es la instancia de un enemy? No. Es un puntero que puede apuntar a la dirección de memoria de un enemy. Ah, entonces, si yo tengo... Oh, ya no puedo regresar más. Listo. Si yo tengo
new heartless, estoy haciendo esto. Heartless. Todo esto es heartless. Y tengo un espacio de memoria de tipo enemy. Si yo hago que enemy, el puntero enemy, o sea, este puntero, apunte a esto, lo que va a hacer automáticamente es... Ay, eso, pero no. Nada más apuntar a esta sección. Y por eso funciona. Porque, a ver, chavos, si por ejemplo, de cada uno de esos que yo creé, de cada uno de los que yo creé, además de crearlos, le pongo enemies en el que me encuentro. Déjenme, voy a tener que cambiar aquí. Si pongo enemies en el que me encuentro y punto get health para saber la vida que tiene. Ahí en teoría, si realmente fueran un Heartless, un Nobody y un Unburst, tendríamos diferentes combinaciones, ¿no creen? O sea, tendríamos combinaciones de 10, 50, 30, ¿no? Pero cuando yo lo corra... Achis. Ah, ya. Una disculpa. Otra vez. Cuando yo lo corra, duda, chavos. El enemigo, el que originalmente era enemigo, el puntero, a través de él, accedí a la instancia de Heartless, Nobody y Unburst. ¿O a qué instancia estoy accediendo directamente? De aquí estoy accediendo al padre nada más. ¿Por qué? Porque el puntero es un puntero padre, ¿sí? Obviamente, si esto fuera un Heartless, ya se pudiera comportar como Heartless, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ya mi arreglo ya no es dinámico, porque ya no se puede ver ni Nobody ni un Burst. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo tres arreglos. Creo un arreglo de Nobody, un arreglo de Heartless, un arreglo de un Burst, y voy dividiendo. Tampoco suena de padre. Pero quedo entre la espada en la pared de que yo quiero crear un arreglo de enemigos. Y ya de forma dinámica, pues oye, es un juego de hordas, y de forma dinámica de repente 20 son zombies, 30 son robots, 50, perdón, son ninjas, ¿sí? Pero tengo de dos sopas. O a pesar de que sea ninja, robot y zombie, se comportan todos igual, como es el caso que acabamos de ver aquí. O genero tres arreglos de tres diferentes. Qué juego tan más variado, ¿verdad? Qué buen juego, ¿no? Para todos los gustos. No sé si entienden en qué punto o en qué encrucijada nos encontramos. ¿Sí? Que tú quieres hacer algo dinámico para nada más manejar un arreglo, pero no te lo permite porque Enemies automáticamente se comporta como el padre, no actúa como el hijo. Y está peor, porque estoy pidiendo un espacio de memoria más pesado, porque Heartless, recuerden que tiene el espacio de memoria de Heartless y el de Enemy. Entonces aquí estoy pidiendo un espacio de memoria más grande para lo que realmente estoy utilizando, todavía peor. ¿Me explico? Y en este momento ni siquiera es practicidad, porque yo quiero que se comporte como Heartless, Nobody y Unburst. Y la realidad es que ni siquiera se está comportando como tal, porque está comportando como todo enemy. Entonces, ahí sería practicidad contra memoria cuando apliquemos polimorfismo, pero actualmente es un mal polimorfismo, porque solamente es memoria. ¿Sí? Ah, ok, ya, sí, exactamente, del empleo. Hasta ahí entonces queda más claro para todos en dónde estamos parados. Exactamente, porque realmente el espacio de memoria al que estoy accediendo es de enemy. Y al acceder al de enemy, viene y apunta de esta manera. Este de aquí es el puntero y está apuntando a la sección del padre, no a la del hijo. A pesar de que yo haya pedido todo este espacio de memoria, todo esto, ¿sí?
realmente él nada más accede a esto. No puede acceder porque regla de los punteros es que no puede apuntar a la misma dirección de memoria. Más bien, no puede apuntar a algo que no sea su mismo tipo de dato. Necesito saber si hasta este punto ya todo el mundo entendió. Va, chavos, entonces, me queda claro que el tema no es que no exista el getHealth en el hijo, porque es algo que yo heredé, ¿sí? Y estoy haciendo ¿qué? ¿Cómo se le llama esto? Que estuviera en el padre y ahora está en el hijo. ¿Cómo se le llama? Sobrescritura, ¿sí? Se le llama sobrescritura. Y ahora la pregunta. Duda, chavos. En todo esto, ¿hay herencia? ¿Hay punteros? ¿Hay sobrescritura? Es el mismo código, chavos. Lo voy a correr. Mismo código. Voy a ir a la clase padre y al método que no se está comportando como cada uno, que es getHealth, que es este de aquí, ¿sí? Estoy en la clase enemy. Voy a escribir virtual. Nada más eso. Lo voy a volver a correr. ¿Qué notas? Y sigue usando un arreglo de puro enemies. Más que haya cambiado, fíjense, más que haya cambiado, les voy a mostrar lo que pasó. ¿Qué hace Virtual, chavos? Virtual, ya se puede crear el juego chido, ¿sí? Virtual lo que hace es que verifica, ¿sí? Verifica las sobre verifica las sobreescrituras que ocurrieron de enemy en Heartless. Y esas hace que también las puedas acceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que sea sobreescritura, tiene que, fíjense, y esto es un tema que les enseñé y no sabían que lo iban a ver en esto, pero lo van a ver ahorita. La firma de getHealth es la misma en los hijos que en el padre. Entonces ocupan la misma cantidad de memoria y retornan la misma cantidad o tipos de datos, aunque el valor sea diferente. Por eso el padre sí puede comportarse como un hijo, porque realmente no representa mayor memoria ni mayor cambio en cómo él trabaja, solamente la procedencia es otra. ¿Me explico? El por qué sobreescritura es fundamental para que un padre pueda comportarse como un hijo. Si no escribiera sobreescritura, se quedaría con el dato de enemy, exactamente, porque no habría que encontrar o que buscar. Solamente se puede cuando hay sobreescritura, porque es lo que puedes traerte. Cuando hay herencia, porque si no, ¿cómo puedes esperar que una clase de padre se comporte como una hija si no hay hija? ¿Sí? Tiene que haber virtual, porque es lo que hacemos, lo que hace que ya funcione. El que hace que ya haga esto, todo esto, bueno, en este caso ocupo otro color. El que hace que ya se haga todo esto es virtual en el método, en el padre. El que básicamente vas a decir, ¿dónde he escrito virtual? Por ejemplo, en el caso del ejemplo, yo escribí virtual antes de getHealth, entonces lo que voy a hacer es encuentro getHealth y este es el único que voy a ir a buscar al padre. O sea, realmente lo que voy a hacer es que si tengo aquí un atributo, otro atributo y este es getHealth, este es el que voy a ir a buscar acá. Y este es el que te vas a venir a traer. Y este es el que vas a venir a regresar al puntero. No sé si queda más claro eso. Y el punto es de que ahí tengo virtual, tengo herencia, tengo punteros. Y la sobreescritura se basa en que aquí es int getHealth sin parámetros. Y yo tengo int getHealth y parámetros. Si ven cómo necesito de cajón los 4. ¿Y por qué punteros? ¿Por qué de cajón ocupo punteros para que esto funcione? Hay un tema súper lógico. ¿Pero por qué? Si puede haber, si una tercera sobreescritura virtual, tú dices si hubiera un abuelo, padre, nieto. Sí,
Ahí el nieto lo busca en él, no lo encuentra, lo busca en el padre, no lo encuentra, es más, el padre tiene virtual, lo busca en el hijo. Si el hijo también tiene virtual, checa en el nieto si es que hay un nieto, y así te vas de regreso, ¿sí? O sea, va en secuencia, es checa en el nieto, no está, checa en el padre, no está, checa en mí, ¿verdad? No está, pues ni siquiera debió haber compilado, ¿verdad? Alguien que me diga por qué es fundamental que haya punteros. Porque es fundamental que haya punteros. Es fundamental. ¿Pero por qué? Algo así, más o menos. ¿Qué tiene que ver polimorfismo con que haya punteros? No se preocupen, les voy a, por lo del mismo tipo de dato. Ok, sí, por ahí. ¿Una descripción más clara? ¿Nadie? Si no, para decirlo. Memoria, no. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Aquí va, les voy a explicar yo, que no pueden acceder a otro tipo de dato que no sea el mismo. Exactamente lo que dice José. A ver, chavos, todo esto lo estoy logrando porque Enemy puede apuntar a Heartless. Duda, si no fuera puntero, tendría que hacer esto. Duda, ¿esto lo puedo apuntar a un tipo de dato que no sea el mío? Pues no, de hecho ahí ya acabo de instanciar. Ahí ya instancié. ¿Cómo puedo hacer que un tipo de dato apunte a otro tipo de dato para que se comporte como otro tipo de dato? Pues la única forma es con un puntero. ¿Me explico? Por eso en la plantilla todo es puntero, para que no batallaras en hacer polimorfismo. Por eso en la plantilla todo es puntero. O sea, todo tiene una razón de ser. ¿Sí? O sea, no son nada más porque se me ocurrió y nada más porque no, todo es puntero. Y se los transmito. Yo rara vez en mi vida trabajo con clases que no sea a través de punteros. Y siempre hago el delete. Excepto en los ejemplos que les doy a ustedes. Obviamente. Ahí se me olvida. Así que bueno. Eso es polimorfismo, chavos. Realmente creí que iban a tallar un poco más. Qué bueno que no fue así. Yo creo que les sirvió mucho el haberlo visto en vacaciones y el tener estas sesiones como que de irles explicando y la manera en la que se ha explicado y que también tienen muy buena capacidad de aprendizaje. El main 5 realmente es muy sencillo, chavos. El main 5 es un super resumen de todo lo que vimos, en el que te explico por qué las cosas no funcionarían. Es la misma clase padre, las mismas clases hijas, y te voy mostrando el ejemplo. De hecho, creo que es lo mismo, fíjate. Ah, no, es nada más una forma más compleja de abordarlo. El ejemplo 5 lo abordo de la siguiente manera. Aquí yo te hice un arreglo general y le hice un switch rand y apliqué. En el 5 te creo un arreglo de 3 elementos, ¿sí? Y nada más es para enseñarte a utilizar el for each en vez de un for. El for each es o sea, tú eliges un arreglo, le pones, creas un objeto y lo que va a hacer es pasar de este arreglo el elemento que toque a este. O sea, por ejemplo, este aquí sería tu i, ¿verdad? Pero estarías pasando a un temporal cada elemento de este arreglo, la cantidad de elementos que haya. Entonces, este va a ser el 0 la primera vez, este va a ser el 1 la segunda vez y así nos vamos. Nada más para que sepas que se puede utilizar el for each. Es un for en el que ya no tienes que andarle dando seguimiento a una variable. Nada más pasas a un objeto temporal. Bad guy es enemy. Sí, bad guy es enemy. Es de tipo dato enemy. Pero es virtual. Acá está. ¿A ti? ¿Dudas, comentarios o sugerencias? Si no, para ya, próximo martes repaso y si queda tiempo y si no, ni modo, pero empezar a ver patrones de diseño, que es donde empieza lo bueno.
Muy bien, chavos, pues básicamente es eso. Es todo por la clase de... No, profe, ahora sí le entendí. A mí sí sin quedarme muy claro. Ok, Kevin, ¿qué es lo que no queda tan claro? El repaso voy a ver si lo puedo dar como una dinámica y si no, sería básicamente yo teniendo repaso con ustedes tal cual. Como si diera la clase, pero súper resumido, ¿verdad? Polimorfismo me permite... Ah, muchas gracias, Mónica. Polimorfismo, Kevin, me permite tener solamente un tipo de dato que se pueda comportar como muchos otros. Ahorita no tiene mucho sentido, pero tú imagínate que pero no hay movimiento, ya no hay movimiento de mano, no, ya no hay. Tú imagínate que quieres hacer un videojuego de coches y cada vez que tu equipo, ¿sí? Crea un nuevo coche, tú tendrías que volver a crear otra clase. Y esa clase ponérsela a todos los usuarios y ponerlo en un pool y modificar en todo tu proyecto, ¿sí? En vez de meterlo a un pool de carros que pudieras elegir, ¿sí? La idea es de que tú, por ejemplo, tengas como, por ejemplo, tu personaje puede usar un arma, siempre ha podido usar un arma, ¿sí? El tema es que arma. El pool de armas puede ir aumentando y modificándose, pero si cada vez tienes que andar modificando cómo usa el arma el personaje, se va a hacer muy tardado. La solución es que tengas tú en tu personaje un arma padre que en cualquier momento en base a dinamismo pueda apuntar la dirección de memoria de una clase hija, que sería, por ejemplo, yo tengo el slot de la clase padre arma y ese puede apuntar a la dirección de memoria de un hacha, de una espada, de una lanza, de una jabalina, ¿sí? O sea, de que tú puedas tener diferente variedad de implementación final, que todos tengan daño, que todos tengan precio, que todos tengan resistencia, que todos tengan distancia, pero en cada hijo el valor es diferente. Y en vez de que tu personaje tenga un espacio para una jabalina en su clase, en vez de que tenga un espacio para jabalina, en vez de que tenga un espacio, es más, este ejemplo, en vez de tener yo una clase que tuviera un Heartless y un Nobody y un Unversed para ver cuál era el que entraba, yo nada más tengo un espacio para un enemy. Y dependiendo el random de que se dé, es que apunte a un Heartless, a un Over y a un Unversed. Y yo nada más tengo un puntero de 4 bytes. Pero que puede apuntar la dirección de memoria de un enemy, un arma, de un Heartless, una espada, de un Nobody, un hacha, de un Unversed, de un arco, ¿sí? Y en mi objeto nada más tengo un puntero de tipo padre. Y es todo. Y ya con eso tengo todo el manejo de poder apuntar a cualquier arma que en cualquier momento en un DLC agreguen al juego. No sé si quedó todavía más claro, Kevin. ¿Qué es lo que me puede permitir? Sería en sí el poder decidir a quién de los que se hereda usar. No, sino aquellos que están heredando de tu objeto, quieres tú usar. ¿Sí? O sea, de todos los objetos que han implementado tu clase, que en este caso es tu objeto, quieres usar. Tú implementaste un arma. Y puede ser de todas las armas que yo he creado, que están heredando de la clase arma, cualquiera de ellas yo las puedo usar, por el simple hecho de que heredaron de la clase arma. No sé si queda más claro, Kevin. ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Va, ya está. Bueno, chavos, sería todo por la clase del día de hoy. Vayan investigando, vayan leyendo. Ya les subí todo esto que están. Bueno, no, ¿verdad? Pero todo lo que tenga que ver con el examen ya lo tienen en Nexus. Lo voy a subir a Facebook. Y como quiera, el martes vamos a tener repaso, entonces no hay mayor tema. Si ya no hay mayor dudas, comentarios, sugerencias, pues fue un placer otra vez tener clase con ustedes y cualquier cosa saben que estamos en comunicación. Pasen bonita noche y provecho.